Buenas, bienvenidos, buenas tardes o buenas noches, no sé de dónde estarán conectados. Arrancamos puntual ahora 19 horas. Último Summer Workshop 2025, es la cuarta edición. Les comentamos un poquitito cómo es la dinámica. Este workshop se está grabando, se va a subir a YouTube en los próximos días y todos los que se registraron en Eventbrite mañana o en unos días van a estar recibiendo un certificado de asistencia. Cualquier cosa, si no llegaron a anotarse, todavía está habilitado el link de Eventbrite. Va a durar más o menos 2 horas. Si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. ¿Qué más? Bueno, este workshop lo da Santi bastante, amigo de la casa, que ya un montón lo deben conocer de charlas en la ECO, están en Blue Team, en Red Team, Purple Team, todos los teams. También da trainings de la ECO, así que bueno, recontra amigo de la casa, no sé si Santi querés dar la bienvenida ahí, te hago el pase, así arrancamos. Es Gracias, tempranito igual, Hernán. pero ya hay 80 personas, así que es un buen número. Estamos Ahí voy joya, estamos admitiendo joya. más. Dale, Y perfecto, después, gracias. bueno, Mori o alguno de los chicos, si quieren dejar en el chat las redes sociales de la ECO, así ya están al tanto de todas las novedades. Ahora en marzo se vienen muchas novedades, así que súmense. Y bueno, también ya que estoy, aprovecho también para agradecer y mencionar a todo el resto del equipo que está conectado. Estoy yo acá, pero también está Fer, Santi, Mori, Nadia. Así que bueno, estamos y te dejo a vos, Santi, cuando quieras arrancar. Bienvenidos y gracias a todos por sumarse. Joya, gracias, Orne. Y bueno, y gracias a todos los del equipo de la ECO por darme esta oportunidad. Veo un par de caras conocidas o nombres conocidos en el chat, así que eso siempre está bueno. Desgraciadamente, por la dinámica del workshop este, es muy probable que no pueda ver sus caras, pero bueno. Saben que si en algún momento en la ECO o en algún otro lado me llegan a cruzar y tienen alguna duda, alguna consulta o algún feedback, ¿qué onda, Pipo? Pueden charlar, se me pueden acercar y más que feliz de... ¿Qué onda, Tincho? Qué bueno, qué bueno ver gente amiga y conocida. Ese creo que es el mejor de los feedbacks. Eh, un poco la dinámica de esto es un workshop. Entonces la idea es que sea 100% técnico. Para que sea una idea, no tengo una sola PPT, eh, así que voy a compartirles un poquito la pantalla, así vamos arrancando. Eh, ¿Pero por qué no me levantas mis cosas? están con Quiero sonido micrófono. ellos. A ver, ¿Viste? Orne, ¿me ayudas muteando al resto de la gente por las dudas? Sí, sí, ya lo muteamos. Sí, tranqui, no. Santi, también te mutearon a vos. Ahí está. Bueno, un poco la idea del workshop es seguir una serie de lineamientos para arrancar desde lo básico de AWS, muy por arriba, y que empecemos a atacar los diferentes componentes, tanto desde una perspectiva de red teaming, no tanto de pentesting, es decir, bueno, tratar de entender nosotros teniendo acceso a un tenant de AWS, qué es lo que podríamos hacer. Y lo que me gusta a mí mostrar es un poquito de cómo es la experiencia de un blue teamer que está defendiendo lo que nosotros estamos atacando. Entonces, la idea es ir repasando varias técnicas y dentro de esas técnicas vamos a ir agarrando y vamos a ver qué logs generan, cuáles son los registros que vamos dejando, qué casos de uso de detección se podrían haber generado para detectarnos, qué caso de uso de detección o qué herramientas de detección o de hardening
el equipo de Blue Team podría tener para evitar que nosotros hiciéramos eso o para detectarlo y así todo ir viendo qué después nosotros podemos hacer para ir bypassando esos diferentes controles. Es importante tener en cuenta que dentro de lo que es, por lo menos en mi experiencia, lo que es ataques a AWS, eh, una vez que nosotros logramos tener acceso, el impacto que nosotros podemos generar depende de nuestra imaginación. Hace unas semanas estuvo muy dando vueltas toda una serie de noticias respecto de cómo afectaba el ransomware en AWS. Y a pesar de que es algo que es real, un atacante con permisos para ejecutar un ransomware también puede ganar persistencia o puede destruir todo nuestro entorno o puede hacernos un defacing. Entonces, eh, a veces cuando nosotros nos ocupamos mucho de la parte de impacto, nos olvidamos de las TTPs anteriores que nos llevan al impacto y que a mi criterio son más interesantes y nos permiten tener mayor especificidad a la hora de defender y también a la hora de movernos lateralmente. Por eso es importante conocer diferentes caminos para lograr eso. Voy a hacer mucho hincapié en lo que es evasión de defensas, porque también es importante que todos tomemos conciencia de las cosas que tenemos para poder detectar y jardenizar nuestros entornos para detectar ataques, pero también es importante entender qué tan fácil o qué tan difícil es esquivar ese tipo de ataques en caso de que sucedan. Entonces, es importante que todos sepamos cuáles son las capacidades que tenemos y a la vez seamos conscientes de cuál es el nivel de dificultad para un atacante sofisticado bypassear esas capacidades. Un poquito de mí, como para quienes no me conocen, yo soy, bueno, soy de Buenos Aires, de 3 de febrero, soy hincha de Ferro, viví muchos años en Caballito, era policía federal y hace mucho tiempo que ya me dedico específicamente a temas de nube y ahora particularmente a hacer todos temas de respuesta ante incidente en la nube. Entonces, un poquito la idea es darle que no sea un curso de ataque de AWS tradicional, sino explicarles un poquito más bien qué es lo que un verdadero atacante hace y tratar de nutrir el training con experiencias reales que con mi equipo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? También odio las PPTs, entonces esto va a ser lo único de texto que vamos a ver. eh, por eso voy a saltar derecho a la consola. Si les parece, desgraciadamente me va a costar ver el chat. Voy a hacer el mayor esfuerzo, pero, pero bueno, nada. Cualquier cosa después al final, si tienen preguntas, les pido se las guarden para el final porque se me va a complicar verlo. Igual de todas maneras, antes de terminar, yo les dejo todos mis contactos y en caso de que tengan alguna duda puntual en particular, me escriben por LinkedIn, Instagram o lo que les convenga y lo charlamos más tranquilos fuera del tiempo de la grabación. Así que nada, ¿les parece? ¿Arrancamos? Primero que nada, un poquito de AWS, ¿sí? Quienes ya sepan, no les viene mal un repaso. Básicamente, lo que para lo que nosotros usamos AWS es para construir nuestras aplicaciones, ¿no? Es un entorno de nube donde nosotros podemos desplegar servidores, donde nosotros podemos crear bases de datos, donde nosotros podemos trabajar con entornos ya cocinados de Machine Learning, por ejemplo. Es un entorno de nube tradicional. No voy a ahondar mucho en los detalles, porque hoy en día creo que ya estamos en un punto en el que todos más o menos entendemos a qué nos referimos cuando estamos trabajando con AWS. Y si no, bueno, es un training de ataques de AWS. O sea, es como que estaba implícito que era un requerimiento básico, por lo menos entender de qué estábamos hablando. Lo que a mí me interesa sí destacar de los conceptos fundamentales de AWS son tres cosas. Primero, algunos componentes fundamentales. Por ejemplo, S2. S2
es donde nosotros podemos ver nuestros servidores. ¿Ven? Por ejemplo, yo acá tengo un servidor corriendo con todos los datos de ese servidor, ¿sí? Este servidor está creado para el evento. Este es un servidor parte de nuestros demos. Pero también tranquilamente podría ser un servidor que estemos usando para hostear nuestra aplicación de lo que sea que haga nuestra empresa. A los efectos prácticos es un servidor, pero a mí me sirve para explicar una cosa que se llama el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de responsabilidad compartida es algo que establece AWS para decirnos quién tiene que hacer qué desde una perspectiva de seguridad. Cuanto más del lado de AWS esté esa línea del modelo de responsabilidad compartida, menos cosas tengo barra puedo hacer yo. En el caso de un servidor, esto es infraestructura como servicio. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver a partir del sistema operativo es responsabilidad mía. Y todo lo que está por abajo del sistema operativo es responsabilidad de AWS. ¿Cómo funciona esto? El ejemplo más claro es los parches del sistema operativo. AWS me va a dar el servidor con un Ubuntu X, con un Amazon Linux X, pero no me lo va a parchar. Entonces yo, como equipo de seguridad, lo tengo que parchar. Me va a pasar lo mismo con el networking, me va a pasar lo mismo con todas las cuestiones que estén a ese nivel y más alto. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación corriendo, la aplicación también depende, jardenizar la aplicación depende de mí, cerrar los puertos depende de mí. Lo que no depende de mí es administrar el fierro, es decir, el servidor físico que está soportando ese servidor. O, por ejemplo, no sé, en el caso de cortes de energía eléctrica, AWS se encarga de eso. Cortes de internet, AWS se encarga de eso. Entonces, se establece una línea divisoria donde nosotros podemos ver o dejar de ver cosas. Esto es infraestructura como servicio. Otra forma donde nosotros podríamos correr compute es en lo que se conoce como Lambda. Lambda me permite a mí también correr una aplicación, ¿sí? Como puede ser esta integración. Si pueden acá, vamos a ver que en la Lambda está corriendo código Python, ¿sí? Ahora, en la Lambda, esto es software como servicio. Entonces, yo no tengo acceso ni al sistema operativo, ni al networking, ni a nada de eso. Hay ciertos pormenores que pueden ser modificados, pero los efectos prácticos, el ingeniero de seguridad solamente tiene acceso a el código. Entonces, por un lado, esa línea se corre más hacia el lado de Amazon. Entonces, Amazon tiene mayor responsabilidad sobre lo que es la seguridad de este tipo de computes y menos responsabilidad tenemos nosotros. El problema es que a su vez, cuanto menos responsabilidad tenemos, menos cosas podemos hacer nosotros y menos cosas estamos confiando y más cosas estamos confiando que Amazon las vaya a hacer. Por ejemplo, si yo no tengo control sobre el networking de mi aplicación, no puedo implementar un Network Intrusion Detection System para saber si mi aplicación se está conectando contra un malware, ¿sí? O si fue comprometida, o se está conectando contra un backdoor, o lo que sea. Entonces, el hecho de que se llame modelo de responsabilidad compartida a nosotros nos resuelve un montón de problemas, pero en el mayor de los casos nos saca posibilidad de monitorear particularidades específicas de las capas que no tenemos control. Y como la responsabilidad no se delega, tenemos que tenerlo en cuenta, porque a pesar de que Amazon sea responsable, entre comillas, si ellos no lo detectan y a nosotros nos compromete, el responsable de que nuestra aplicación quede fuera de servicio, vamos a ser nosotros igual. Algo similar pasa con lo que es storage. Yo podría tener dentro de una base de datos como RDS, que es básicamente una base de datos SQL tradicional. Esto es una plataforma como servicio. Es decir, que en vez de administrar el sistema operativo y el SQL, yo administro directamente el SQL. Yo no me preocupo de los parches al Ubuntu, pero sí me tengo que preocupar de los parches al MySQL, ¿sí? De la misma manera que pasa con los servidores. Yo también podría tener una base de datos que se llama DynamoDB, que es una base de datos no SQL, completamente SAS. Entonces, lo único que yo veo acá es el acceso a la base y las tablas y los campos que vamos creando.
Lo que yo no voy a ver es el servidor, el motor, todo ese tipo de cuestiones van a quedar del lado de AWS. Esto es súper importante porque nosotros como atacantes tenemos que tener súper en claro cuáles son las capacidades que tiene el equipo de defensa a la hora de tratar de detectarnos. Entonces, si el equipo de defensa, si nosotros encontramos un servidor y queremos comprometer ese servidor, el equipo de defensa tiene la posibilidad de haber instalado un anti-malware, un EDR dentro del servidor. Ahora, si nosotros comprometemos una lambda, es mucho menos probable que hayan implementado una herramienta de ese tipo para la Lambda. Ya tienen que trabajar con otro tipo de controles como Cloud Security Posture Management y ese tipo de cuestiones que no son tan efectivos. Entonces, cuanto más yo tengo capacidades de comprometer un SaaS, menos son las capacidades del equipo de defensa de detectarnos, pero a la vez mayor son mis posibilidades de pasar disimulado dentro de los controles. Otro de los componentes que son súper importantes dentro de AWS son lo que es Identity and Access Management. Identity and Access Management es lo que administra el management plane, se conoce. Es decir, aquello que pueden, de la forma en la que los usuarios pueden interactuar con la consola. Yo puedo interactuar de la forma en la que estoy interactuando acá, con un usuario de este estilo, como es el Administrator Access que tengo yo de mi cuenta, como ven acá arriba. Puedo interactuar con usuarios de demo de este estilo, ¿sí? Que tienen usuarios y contraseñas, o puedo interactuar de forma programática con access keys y secret access keys, ¿sí? Yo podría hacer algo como esto. Lo que va a hacer es, me va a listar todos los buckets S3 desde mi consola. Esto es un acceso programático. Yo esto mismo lo podría ver dentro de la consola de S3. ¿Sí? Son dos formas diferentes de hacer lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de una y la otra? Bueno, la consola, como la estoy manejando así, de manera con la interfaz web, es más intuitiva, me permite moverme por diferentes lugares, quizás no tengo que aprenderme los comandos de manera específica, pero a la vez es más ruidosa. ¿Sí? A la hora de yo hacer una API call, me está mostrando muchas más cosas de las que debería, entonces va a generar más logs y más traces de las que yo podría estar esperando como atacante. A ejecutar API calls de este estilo, a mí lo que me permite es a ejecutar una sola cosa puntual y ser mucho más fino con mis movimientos. Lo que a la vez me permite reducir muchísimo mi superficie para ser descubierto. Hay herramientas que permiten automatizar ciertos ataques que en caso de que no hayan sido bien fine-tuneadas, también van a generar muchísimo ruido y van a permitir a los defensores ser detectados. De nuevo, detectarnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar poder comprometer el tenant y evitar ser detectados. Otra cosa importante que Ah, mm, a ver ahí está. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es esto que les decía de los API calls. ¿Qué es una API call? Todo lo que nosotros hacemos contra AWS es una llamada API y lo vamos a ver en un log que se llama CloudTrail, ¿sí? Entonces, todas las interacciones que yo haga contra todos los recursos se van a ver de esta manera. Como ven, es un log en JSON donde están todos los detalles de las cosas que yo fui haciendo. AWS me ofrece varias formas de visualizar esto. Una, la más rápida y amable es esta que es Event History, que lo que me permite a mí es ver en casi tiempo real los diferentes tipos de API calls, ¿sí? Esto lo que tiene es que yo puedo buscar y hacer filtros rápidos. Por ejemplo, yo podría filtrar por mi nombre de usuario y voy a ver las diferentes cosas que fui haciendo desde la consola, ¿sí? Fíjense que dentro de todo hay muchos eventos que hacen
que son de ruido, es decir, de cosas que necesita la web interface de AWS para poder mostrarnos las cosas lindas que, que yo estoy haciendo. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando ya empecemos con los ataques y la defensa. La particularidad del Event History es que solamente se guarda por 3 meses. Entonces, todas las cosas que hayan pasado por más de 3 meses no las voy a poder ver. Es interesante para poder ver cuestiones tácticas, no es tan bueno para formas estratégicas. Ahora, si yo quiero ver cosas más a largo plazo, puedo habilitar CloudTrail en sí mismo, lo que me va a permitir ver de esta manera todos los logs de todas las API calls que se vayan generando se van a guardar en un bucket de S3. Dentro del bucket de S3 van a ver que está la carpeta CloudTrail, las diferentes regiones, año, mes, día y los logs comprimidos en GZ. No es la forma más amigable de visualizar, entonces lo que suele pasar muchas veces de los equipos de defensa es que reciben un ataque, saben que tienen CloudTrail habilitado, pero no tienen capacidad de visualizarlos porque no tienen ninguna herramienta disponibilizada para consumir esto de manera rápida. Entonces eso lo que hace es que pierdan muchísimo tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de esas ventanas de tiempo también para poder ganar mayor persistencia. Otra consideración es que CloudTrail tarda hasta 15 minutos en guardar los logs acá. Entonces es una ventana de tiempo que yo tengo para poder tratar de bypassear esta defensa, deshabilitar controles. Tenemos 15 minutos antes de que esto sea guardado dentro de, de este bucket de S3. La mayoría de los SIEM trabajan con esta carpeta de S3, entonces se van agregando tiempos de demora para el equipo de defensa pueda hacer algo. Entonces, de movida tenemos entre que yo hago la API call, CloudTrail lo detecta, lo guarda en el bucket, pasa 15 minutos, el SIEM lo pulea, quizás pasan otros 5 minutos, se genera la alerta, el equipo responde, y quizás desde que yo hice algo hasta que el equipo de defensa tiene la primera impresión, pasa media hora. Otra herramienta que es de mucha utilidad es lo que se conoce como Garduti. Garduti lo que nos permite a nosotros es detectar, es una herramienta que se habilita con un clic, y nos genera detecciones de manera automatizada. Trabaja con IA, con Machine Learning y esas cuestiones, y genera diferentes eventos en función de lo que nosotros vayamos haciendo. Como pueden ver, acá estuvo detectando cosas que yo estuve haciendo de Privilege Escalation, ¿sí? Lo más común es que los equipos de defensa tengan esto también integrado con el SIEM y a la vez disparen alertas desde acá. Si llegamos con el tiempo, les voy a mostrar no solamente cómo deshabilitarlo, sino también como técnicas más avanzadas de cómo trabajar con esto para que los equipos de defensa no sean notificados. Para que vean que está todo habilitado, acá tengo un canal de Discord donde a medida que yo vaya haciendo cosas, si Garduti me detecta, va a disparar una alerta notificando a quien haga falta. Esto está bueno para ver qué cosas de las que hago yo cuando ataco, Garduti puede detectar. Garduti es vendido como el bread and butter de Security Detection en AWS. Cada vez está mejor, pero sigue siendo bastante detectable. Yo quiero que presten atención a qué cosas son lo suficientemente groseras como para que Garduti lo detecte, qué cosas no, y lo vamos a ir viendo acá. Y también prestemos atención al tiempo que va a tardar en generar esa alerta. Lo que tiene Garduti es que se integra con el Event Bridge, entonces podemos bypassear esos 15 minutos de demora que les hablaba de CloudTrail. Entonces, si el caso de uso está bien configurado, la detección debería ser casi inmediata. Lo último que les quiero contar de teoría de AWS es lo que tiene que ver con la regionalidad. Una de las mayores herramientas que tenemos nosotros para bypassear controles y para ganar persistencia sin ser detectados es la particularidad de que los componentes en AWS son regionales. Por ejemplo, yo acá estoy en el norte de Virginia y tengo Garduti habilitado con 16 findings. Si yo me muevo a Ohio, acá Garduti no está habilitado, ¿sí?
Entonces, si yo hiciera un ataque, pero los logs se estuvieran recolectando en el norte de Ohio, Guard no me lo detectaría, no se generaría una alerta. Entonces, trabajar con la regionalidad a nosotros nos va a permitir eh, no solamente trabajar más cómodo, sino también volver loco al equipo de defensa. Hay endpoints que son globales, como es el caso de S3. Por ejemplo, si yo vengo a S3 en el norte de Virginia, voy a ver ciertos buckets de S3. Pero si yo los veo desde Ohio, voy a ver los mismos buckets de S3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El endpoint es global, pero los logs son regionales. Entonces vamos a ver más adelante que si yo hago un discovery de los buckets de S3, pero selecciono el flag de Ohio, sabiendo que Ohio no tiene Guard habilitado, los logs van a estar guardados en Ohio en lugar de estar en el norte de Virginia y yo voy a poder hacer la enumeración sin tener que pasar, sin que el equipo defensor o sin que el equipo de Blue Team pueda ir viendo qué es lo que pasó. Aparte, si la empresa no implementó correctamente un sistema de defensa y no está cubriendo regionalmente todo, los logs de las regiones que ellos no están usando no van a llegar al 100, no van a recibir casos de uso de detección, entonces es casi una zona gris donde nosotros vamos a poder trabajar muy tranquilamente. Por eso está buenísimo conocer la regionalidad. Estamos joya hasta acá, vamos a hacer un pequeño cortecito y pasamos a al primer ataque. Eh, Mensajito. Flama, todo perfecto, buenísimo, esa es la actitud. Eh, lo primero que necesitamos nosotros como atacantes es conseguir acceso a la consola, ¿sí? O sea, ¿cómo yo termino pudiendo trabajar de esta manera? Hay diferentes formas, hay algunas más complicadas, algunas más simples. A los efectos prácticos y en la mayoría de los casos sucede que alguien tiene acceso a una credencial. ¿Cómo se ve una credencial? Bueno, las credenciales suelen guardarse en diferentes lugares. Cuando uno hace las cosas mal, las guarda, por ejemplo, así. Hay un archivo en todas las computadoras que tienen credenciales mal configuradas que se llaman AWS Credentials. Y como pueden ver, acá tengo un access key y un secret access key. Esto, un atacante puede configurarlo con el AWS Configure, le va a pedir el access key, el secret access key, un par de datos y ya automáticamente les va a quedar registrado esa credencial. ¿Dónde más puedo encontrar credenciales de este tipo? En, las puedo encontrar en repos de GitHub, los puedo encontrar hardcodeadas en templates de HTML. Si uno no sigue las buenas prácticas, están en casi cualquier lado. Ahora estaba leyendo una noticia que escanearon la información con la que entrenaban DeepSeek y encontraron 12.000 credenciales de ese estilo. O sea, es algo común, ¿sí? Entonces, la primera práctica que nosotros tenemos que hacer de manera defensiva es estar seguros de que no estamos liqueando credenciales en ningún lado. Si yo hubiera configurado las credenciales, de nuevo, nosotros vamos a estar usando este archivo credentials y vamos a estar trabajando con este perfil backdoor. Yo puedo hacer un ls y esto me va a dar todos los buckets, ¿sí? Otra cosa que yo puedo hacer es usar el comando getCallerIdentity, que este es el whoami. Esto lo que me va a permitir a mí es ver quién soy, ¿sí? Ven que tengo el usuario backdoor. Yo también lo que podría hacer, si yo vengo acá y busco por backdoor en los logs de CloudTrail, está, trail. Yo podría filtrar por username, backdoor, ¿sí? Y ven que acá ya está el list bucket que hice recién, 19, 17, ¿sí? Este es el list bucket que hice antes. Ahora, si yo vengo a Ohio y busco por backdoor, no hay nada, ¿sí? Entonces yo lo que le voy a dar es, Ohio es US is 2. Yo acá
cuando hago este comando de S3LS, le puedo agregar un region. Y puedo agregar un US is true. Esto va a ejecutar el mismo comando, ¿sí? Y dentro de un rato vamos a volver acá y vamos a ver que el log va a estar de este lado. También nos sirve para entender cuál es el delay que le puede tomar al event history para detectar. Fíjense que no es para nada inmediato, ¿sí? Ahora, a veces es medio complicado entender lo fácil que es levantar estas credenciales. Por eso también les traje una muestra de malware. Este es un malware real de un actor que se llama Team TNT. Team TNT es un actor muy conocido por comprometer entornos de cloud y básicamente es un bash script, ¿sí? Fíjense, está súper bien documentado, eh, que lo que hace es levantar credenciales de diferentes lugares. Fíjense, del sistema, de Docker, de archivo de credenciales, de metadata, ¿sí? Vamos a ir recorriéndolos todos estos. Pero fíjense que, por ejemplo, si yo vengo a AWS System, fíjense que levanta las variables de entorno. Entonces, si yo tengo una variable, si yo tengo mis credenciales en una variable de entorno, me las va a sacar de acá. Cred files, fíjense, root AWS credentials, ¿sí? Lo mismo que levanté yo, pero viene empaquetadito en un infostealer. ¿Qué quiero decir con esto? No se, no se descuiden, ¿sí? Estas son cosas que son reales, que están pasando y a veces uno dice, no, mirá si van a entrar a mi computadora y levantarse las credenciales. Bueno, pasa, ¿sí? Ahora, ¿qué podría hacer un atacante una vez que tiene mis credenciales? ¿Sí? De nuevo, nosotros eh, somos backdoor, puedo interactuar de esta manera, pero no me siento tan cómodo con el CLI, entonces voy a ejecutar unos comandos para moverme del CLI al management plane, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Primero es hacer una AWS YAM get login profile. Username backdoor. Esto me va a decir si el perfil de backdoor tiene login profile. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario este es un usuario programático. Este usuario backdoor podría ser un usuario de GitHub, de Terraform. No está pensado para conectarse por la web interface de AWS. Por lo tanto, no tiene contraseña. Entonces, como no tiene login profile, yo tranquilamente puedo crearle un login profile, ¿sí? En backdoor. Username backdoor. A ver, dame un segundito. Ya. Ah, profile backdoor. El perfil le indica contra qué cuenta de AWS yo estoy trabajando. Ok. Bueno, las demos en vivo son así, ¿no? Un poco. Acá me dice que existe login profile, entonces se lo voy a sacar y se lo voy a volver a crear. Cuando yo le creo login profile, esto es lo que debería pasar. Lo que hice yo acá fue crearle una contraseña, ¿sí? Entonces, de movida yo ya tengo el username, tengo la contraseña y me puedo loguear en la cuenta AWS. Vamos a abrir una ventana de incógnito y vamos a decir AWS Management Console, ¿sí? Bueno,
No me quiero loguear. Me pide el número de cuenta, ¿sí? Ven, fíjense que me pide username, password. Esto lo tengo. Username, backdoor. Password se la acabamos de crear. ¿Sí? Ahora, el account ID, ¿dónde lo saco? Bueno, de acá arriba. Fíjense cuando dice el get caller identity, me va a dar el número de cuenta y esto que es el ARN, que es el número por el cual Amazon reconoce el, al usuario. Fíjense que me acabo de loguear. ¿Qué es lo que me había pasado a mí? ¿Por qué no me funcionaba? Porque yo ya había hecho esta demo y me olvidé de borrar el login profile. ¿Qué podría haber hecho yo? Me podría haber logueado con la contraseña, porque el usuario, este backdoor, tenía un login profile previamente. No me importó. Yo lo que hice fue removerle el login profile y crearle uno nuevo, creándole una contraseña nueva. Esta es una técnica que yo también puedo usar para rotar una contraseña de un usuario que me haya olvidado, que el usuario se la haya olvidado o que sencillamente no la tenga. Si yo tengo acceso a un usuario que sí tiene acceso que tiene acceso por el web interface, removiéndole el login profile y volviéndoselo a obtener, yo puedo ponerle la contraseña que a mí se me canta, ¿sí? Entonces, con el usuario backdoor, yo podría ir a ver los buckets S3, de nuevo, como si estuviera manejándome con... A ver, mensajito. Faltó pasar el profile. Muy bien, Juan. Eso mismo. Eh, Como no le estaba incluyendo el profile, estaba apuntando a cualquier otra cuenta que gracias a Dios no tenía el usuario backdoor metido. Eh, Ven, yo acá estoy viendo los mismos buckets de ese lado, como para que tengamos la referencia. En Dark Theme está mi usuario oficial y en el Black está el usuario malicioso. Ahora, una vez que el atacante está acá, puede hacer varias cosas. Podemos ir a ver al servidor. Esto ya es un peligro. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en mi Discord, todavía no tengo ninguna notificación de Garduti, ¿sí? Es decir que yo agarro un usuario programático que no debería estar conectándose por la consola y me estoy conectando por la consola y todavía Garduti no vio nada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a pushearlo un poquito más allá. Como vimos, teníamos este servidor, ¿sí? El servidor tiene una IP pública y un, eh, tiene un rol, ¿sí? Es decir, que este servidor tiene permisos para ejecutar acciones contra AWS. Y lo que no tengo, que no veo, es cómo conectarme. Yo para conectarme a este servidor necesito básicamente ejecutarle un SSH. Si yo voy a Security, puedo ver que tiene el puerto 22 habilitado, pero lo que me va a faltar es la key de SSH, ¿sí? Me va a faltar la llave que me va a permitir a mí conectarme. Si el servidor está mal configurado, eso no es un problema, porque AWS nos ofrece esta cosa hermosa que se llama Instance Connect, donde yo tranquilamente puedo, estando desde la consola, conectarme por SSH al servidor, ¿sí? Entonces, si yo le doy en el botón Connect, básicamente establezco una conexión bypassando la necesidad de tener una llave SSH. Pasa mucho en las empresas que dicen, no, no importa, exponemos los servidores al 22 a Internet, total, si no tenés la llave no te podés conectar. Bueno, no es así, y es así de sencillo, y por eso quizás, y por eso también los atacantes tratan de manejarse de esta manera, porque es mucho más fácil e intuitiva. Fíjense que yo pasé de una credencial en una workstation a poder ejecutar comandos en un servidor. Ahora, dentro de las cosas que yo puedo ejecutar dentro del servidor, básicamente es ver las llaves de SSH. Entonces yo podría hacer un cata.ssh, authorize keys, y acá yo ya tengo las diferentes llaves de SSH autorizadas, ¿sí? Yo tranquilamente, agregando una llave de SSH acá, podría conectarme y
podría agregar mi llave de SSH al servidor y conectarme desde mi computadora, ¿sí? Que lo podemos hacer ahora si quieren. Yo puedo ir a mi terminal, puedo hacer un cat.ssh y drca.pub. Vengo acá, hago bin.ssh, authorize keys. Agrego la llave. Y ahora lo que yo puedo hacer desde la instancia es hacer un SSH, ¿sí? Ahora lo que hago es un SSH easy2user arroba y desde mi workstation estoy trabajando con el easy2user. ¿Cómo sé cuál es el usuario de la instancia de S2? Bueno, básicamente, si es un Amazon Linux, va a ser un S2 user. Si es un Ubuntu, va a ser Ubuntu. Y si no, lo googlean. Hay una particularidad. ¿Hasta acá me siguieron o vamos muy rápido? Me encantaría que alguien pudiera hacer algún tipo de ruido o algo. Pero todo bien. Joya, joya, Excelente. joya. Perfecto. Un lujo. Bueno, eh, una vez que nosotros estamos en el servidor, también tranquilamente lo que podemos hacer es trabajar con una cosa que es una particularidad de los servidores en la nube. No es una particularidad de AWS, sino de todos los servidores en la nube, que es el instance metadata, ¿sí? Como no me acuerdo cómo es el comando, a ver si lo tengo. Ah, lo tengo acá. Lo iba a googlear, tipo. Yo creo que no es, a mí la memoria no es lo mío, eh, pero por suerte tenemos Google o ChatGPT para darnos una mano con esto. Yo soy más de los trazos gruesos. Básicamente, lo que estamos haciendo acá, fíjense, esto es un curl a una IP que es local, es interna del servidor y que es igual para todos los entornos de nube que yo conozca, donde a mí me permite eh, ver varias cosas, ¿sí? A ver si acá. Si yo busco solamente en latest metadata, ¿sí? Fíjense que puedo ver información específica del servidor. El AMI ID, si tienen permisos de IAM, las credenciales, cuál es la IP local de IPv4, cuál es el perfil. Es algo que a mí me permite, si yo tengo una aplicación corriendo, me permite entender cuál es el servidor. Me permite ver los security groups para ver cuáles son los permisos que tiene a nivel networking, ¿sí? Lo que a nosotros nos importa ahora, más que nada, es esto que se conoce como Security Credentials. ¿Por qué? Porque yo acá me estoy trayendo, las credenciales que tiene el servidor para comunicarse. Si yo desde el servidor hiciera un AWS STS Get Caller Identity, como hicimos desde mi terminal, fíjense que este se llama backdoor S2, es un assume role, ¿sí? No es un user. Si nosotros volvemos ahora como les muestre el otro ARN, van a ver que decía número de cuenta, user, backdoor nomás. ¿Qué es lo que a mí me permite esto? Bueno, estas son credenciales que yo puedo usar, entonces nos las vamos a llevar. Vamos a copiarlas, vamos a pegarlas en este hermoso archivo de texto. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a salir y vamos a configurar el .ws credentials. Fíjense que yo tengo acá separadito para ustedes un set de datos que yo necesito para interactuar con el rol de backdoor de C2. Que esto es para cualquier rol, ¿sí? La diferencia entre los usuarios y los roles es esta partecita de acá que es Session Token. Fíjense que la credencial que yo me robé primero no tiene un Session Token. ¿Qué quiere decir esto? No rota.
Si yo logro acceder a estas credenciales van a ser válidas hasta que el usuario o el owner de las credenciales me las saque, las rote o las elimine. Estas otras credenciales tienen una fecha de expiración, lo que les agrega una capa extra de seguridad. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a completar el archivito este con el access key, el secret access key y el session token. Y esta es la parte que siempre algo falla, porque muerte antes de dejar de usar Vim. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba el usuario BDS2? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es AWS3LS profile BDS2. Tan, tan, tan. Tú puedes. Falló. No me lo tomó. Vamos a hacerlo de nuevo. A ver qué pasó. Session token. Ah, acá me quedó esto colgado. A ver ahí. Ahí está. Fíjense. Si yo ahora hiciera una WSTS STS get color identity profile BDS2, me va a decir que yo estoy impersonando el assume role de backdoor S2, ¿sí? Si yo causara backdoor, fíjense que en vez de decir user, dice assume role, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo me conecté a la consola de AWS, me conecté a un servidor, me robé las credenciales y las estoy usando de ese lado. Lo peligroso de esto es que este rol backdoor no existe. Entonces, si yo viniera acá a IAM y buscara roles, ¿sí? Este backdoor S2 existe, pero no con no con la particularidad del IAM, ¿sí? Y este rol está solamente, puede ser asumido por una S2. Entonces, este rol está bien hardenizado. El problema es que me lo robé. Y muchas veces estas son las cuestiones que permiten empezar a romper las particularidades que nosotros pensamos que hacen que un entorno de nube sea seguro. Porque vos decís, che, no me preocupa que el servidor esté expuesto a internet, total tengo la llave SSH, bypass. No me preocupa que el usuario no tenga MFA, total lo puedo bypassear. También podríamos no preparar una demo, pero también con la misma manera que bypasseamos la contraseña del usuario de backdoor, podríamos bypassear el MFA. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer si nosotros tenemos los permisos suficientes. Entonces, eh, una vez que estamos en este punto, el hardening es lo más importante. Esta TTP es la más grosera de todas, por lo tanto entiendo que, bueno, Garduti todavía no la detectó. Les prometo que la va a detectar, pero vamos a tener que esperar un ratito. En el mientras tanto, vamos a ver qué onda acá Ohio, si ya tenemos los logs de nuestro usuario de backdoor, donde entre todos los... Siempre, no entiendo quién diseñó el chirimbolito de Zoom en el medio dando vueltas, como si no fuéramos a usar esta pantalla de la pantalla. Vamos a usar username, backdoor. Fíjense todo lo que estuvimos haciendo en Ohio. Todas estas API calls, ¿sí? No van a ser monitoreadas por Garduti. ¿Por qué? Porque están en otra región. Fíjense la diferencia entre este es el list bucket que hice yo programáticamente. ¿Cómo me doy cuenta? Primero porque está
hermosamente antes de un console login acá abajo, no sé si lo llegan a ver, pero fíjense que si yo vengo al list bucket, dentro del log que puedo ver algo que se llama user agent. Y fíjense que en el user agent me dice que esto se hizo con el AWS CLI. Fíjense que esta API call, discreta, minúscula, hermosa, es lo que yo hice con mi terminal. Y todo esto es el ruido que tuvo que hacer para moverse por la consola una vez que yo me logué. ¿Sí? Fíjense todos estos describe. Esto es claramente comportamiento que ustedes no esperan de un usuario pensado para que sea programático. ¿Sí? Fíjense el user agent del console login. Mozilla, ¿sí? Esto es claramente una API call ejecutada desde un web interface. Eso a nosotros también nos permite empezar a identificar y crear detecciones mejores, porque si yo tengo un rol o un usuario que está pensado para ser usado por GitHub, bueno, ¿por qué el user agent es Mozilla? No está bien, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones las tenemos que bloquear, evitar y detectar, ¿sí? Bueno, nos movimos bastante. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Me siguen bien? Con con Instance Metadata versión 2, lo único que te pide es tener un token, ¿sí? La única diferencia es que yo la ejecución del curl tengo que tener una credencial para poder hacerlo. Que resuelve muchísimo el problema, el único tema es dónde guardas ese token. Entonces, si el servidor necesita Instance Metadata versión 2 para trabajar, vas a necesitar acceder a ese token. Si ese token lo guardas en el servidor, sos pollo, básicamente. Pero es muchísimo mejor, sí, y es muy bueno el comentario. Ahora, lo que vos deberías también hacer es decir, che, ¿necesita el servidor tener credenciales? ¿Necesita el servidor estar expuesto a Internet? O sea, hay un montón de pasos extra que vos podés hacer para garantizarte de que en caso de que no tengas Instance Metadata versión 2 sea más difícil explotarlo. Igual, como regla general, la Instance Metadata versión 2 debería estar habilitado porque la gran mayoría de los servidores no necesitan interactuar con la metadata. Entonces, ya de esa manera te sacas un problema bastante grosero. Vamos a hacer un... A vos te lo hicieron poner por tema de compliance. Sí, sí, es algo que sale en cualquier assessment. O sea, es algo como como la versión del SSL. Es como que nadie... Pero bueno, en el último año se hizo mucho esfuerzo desde el equipo de seguridad de AWS para que el default sea con versión 2. Pero bueno, todos los que tenemos infraestructura legacy no queda así y muchas veces por cuestiones operativas es como que no se termina. Claro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un siguiente movimiento lateral, pero esta vez lo vamos a hacer entre roles, ¿sí? Vamos a volver a pararnos con mi usuario backdoor y vamos a hacer lo mismo que hice con el rol de la instancia S2, pero lo vamos a hacer con otro rol de mal configurado dentro de la cuenta, ¿sí? Dentro de esta misma cuenta, nosotros vamos a IAM, y si yo voy a roles, voy a ver que tengo un rol preparado para esto. Fíjense este backdoor role internal, ¿sí? Este rol también es administrador, pero lo que importa acá es esto que se llama Trust Relationship. La Trust Relationship es lo que autoriza a una entidad a asumir otra entidad. La gran mayoría de las veces están bien seteadas así, donde decís, che, solamente esta entidad, solamente el usuario backdoor puede moverse hasta este otro rol. Muchas veces no, y es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros logramos identificar un rol que podamos asumir que esté mal configurado, podemos hacer dulce de leche. ¿Por qué? Porque ya de movida empezamos a cortar la investigación de quien nos esté tratando de detectar. Porque fíjense que hasta ahora, cuando yo quería ver qué es lo que estaba pasando o sea, sabiendo con el diario del lunes, sabiendo que el usuario malo es el backdoor, simplemente tiro una query de username backdoor y listo. Y ahí voy a ver todo lo que está haciendo. Bueno, justo acá no. Eh, bueno, ven, este es otro ejemplo
de cómo nosotros podemos cubrirnos más. Yo acá hice unas muestras en París. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué está pasando cosas en París? No lo sé, no debería. Ahora, si yo me muevo de una entidad a otra, la búsqueda para el equipo de que esté haciendo la respuesta a incidente es mucho más complicada, porque tiene que entender que sucedió ese movimiento. Otra particularidad es que todo lo que tenga que ver con API calls de IAM o de STS se loguean en North Virginia. Entonces yo acá buscara por event name y buscara assume role, que es lo que vamos a ejecutar ahora. Fíjense que hay un chillón de assume roles, ¿sí? Entonces, es una API call que si yo la logro ejecutar y me logro mover lateralmente, y fíjense que esto es todo de hoy, eh, es muy fácil de perder y es muy difícil crear mecanismos de detección en base en assume roles. Por eso, si yo logro moverme de una entidad a la otra, voy a lograr esta particularidad de decir, bueno, va a ser más difícil para el defensor seguirme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, principalmente vamos a identificar este rol que les decía. Yo igual tengo el comando acá eh, para que sea más fácil y no andar perdiéndonos. Básicamente lo que vamos a ejecutar es esto que dice, bueno, AWS, STS, assume role. Le vamos a pasar el ARN del rol que identificamos vulnerable. Le vamos a establecer un session name, ¿sí? Y le vamos a decir cuál es el perfil. Y lo que vamos a hacer es, esto nos va a dar credenciales, que de nuevo las vamos a copiar acá dentro de BD internal. Vamos a hacer el mismo truquito, que de nuevo, todo esto se puede automatizar, pero específicamente quiero dar el workshop este sin ninguna herramienta para que vean todo hands-on cómo se debería hacer y que después ustedes aprendiendo cómo se hacen las cosas, eh, elijan si usan o no herramientas. Get color identity, profile, BD interno. Bueno, como ven, funcionó. Y acá tenemos otro rol, ¿sí? Este rol es un assume role también y se llama backdoor 2 role internal, ¿sí? Que tiene el nombre de sesión backdoor 2. ¿Por qué quería pasar por esto? Yo quiero que le presten atención a los ARN, ¿sí? Fíjense, ARN, ARN, la misma cuenta, la misma cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a romper el aislamiento de cuentas de AWS. Cualquiera que haya hecho un curso, les dicen que la mejor estrategia para hacer seguridad en AWS es usar un esquema multicuenta. Un esquema multicuenta les va a permitir, entre otras cosas, aislar los componentes y es muy difícil de una cuenta, de un tenant, es decir, de acá, saltar otra cuenta. ¿Cómo se ve una cuenta? Bueno, básicamente un esquema multicuenta se ve así. ¿Ven? Fíjense, acá este es mi Access Portal, yo tengo mis dos cuentas de desarrollo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es salir de esta cuenta y moverme a esta otra cuenta. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los esquemas, las empresas que están bien organizadas utilizan los esquemas multicuenta para separar, no sé, desarrollo de producción, las cuentas de seguridad, las bases de datos. Entonces es importante nosotros entender esto. ¿De dónde podemos recolectar esta información? Bueno, podemos hacer algo muy similar a lo que hice yo cuando hice un SSH, ¿sí? Yo tranquilamente desde el servidor podría hacer un reverse search y fijarme si se hizo alguna assume role previamente, ¿sí? Entonces, si yo logro aterrizar en un servidor,
o en una workstation y veo que esa workstation pudo hacer un assume role hacia una entidad, esto a mí me permite entender que es un camino viable, ¿sí? Después tenemos que entender todos los pormenores, pero básicamente con un poco de reconocimiento nosotros podemos ir sabiendo qué tipo de caminos podemos tomar. También nosotros, teniendo en cuenta diferentes técnicas de numeración dentro de lo que es los roles de IAM, también podemos ir viendo. Si, por ejemplo, mi rol de backdoor tiene un permiso, no, este no, el otro. Backdoor. Tiene un permiso que le permite asumir un rol en backdoor external, es como que también es bastante evidente. Decir, che, yo lo tengo todo preparado para que así sea. Así que vamos a probar romper el esquema de cuentas. Esto se hace de la misma manera. Básicamente, lo que hacemos es un STS assume role, le vamos a pasar el otro rol a RN con el otro número de cuenta, le vamos a asignar el session name y le vamos a decir cuál es el perfil que vamos a usar, que en este caso va a ser el rol nuevo que asumimos. Entonces nosotros saltamos de un usuario a un rol y ahora de un rol a un rol en otra cuenta. Como pueden ver, me dio las credenciales, quiere decir que funcionó. Vamos a hacer esto mismo dentro del tercer apartado que tengo para ustedes. Perdón si esto se vuelve un poquito repetitivo, pero bueno, entender cómo funciona IAM es la parte más importante de cómo comprometer a AWS. Después vamos a ir un poquito más a cuestiones más de bypasseos. Seteamos esto. Dijimos que se llamaba BD external, ¿sí? Entonces vamos a hacer una AWS STS, get caller identity, profile. Y fíjense que ya estamos conectados con la otra cuenta. Si yo hiciera un S3LS, fíjense que la cantidad de buckets es distinta, porque es otra cuenta, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros acá fue romper esa barrera, de nuevo. El get caller identity del BD external y el get caller identity del BD internal. ¿Cómo nos damos cuenta? Diferente número de cuenta. Quiere decir que estamos en dos tenants distintos, ¿sí? Eh, Esto es súper importante para entender todo lo que podemos llegar a bypassear en caso de que nos querramos mover y en caso de que podamos identificarlo. Este tipo de cuestiones también las podemos buscar en los bash histories y tenemos diferentes técnicas de numeración que ya son técnicas de numeración de pentesting tradicional, ¿sí? Voy a ir a ver mi machetito. Mientras tanto, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Tenemos todo joya, genial, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pasamos a la siguiente instancia. Vamos a hacer un derail a levantar secretos, ¿sí? Esto, de nuevo, con permisos es suficientemente fácil. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tuviera permisos para hacer este tipo de cosas? Bueno, rápidamente les voy a explicar cómo funcionan los permisos en AWS. Los permisos funcionan con policies. Cada policy, fíjense esta policy de Administrator Access, me permite hacer cosas. Fíjense que esto tiene action asterisco, resource asterisco. Esto me permite hacer todo. Esto es grosero. Esto lo que a mí me va a decir es, o sea, esto es lo primero que va a saltar en cualquier herramienta de detección. Ahora, yo lo que podría hacer si mi usuario tiene permisos limitados, pero suficientes, yo podría agarrar a mi usuario y agregarle un permiso, ¿sí? Yo le podría crear una policy. O podría agregarle un permiso con una policy ya existente.
La particularidad que tiene la gestión de permisos en AWS es que hay 800 variantes y es muy difícil que los equipos de detección estén monitoreando todas. De movida, Garduti todavía no lo detectó. Voy a ver si Garduti está prendido porque me da miedo. Eh, la más común es eh, agregar permisos o crear una policy. Esto eh, a mí me va a permitir, o sea, es fácil de detectar, porque son API calls que son súper conocidas y que la gran mayoría de las personas tienen casos de uso de detección creados al respecto. Ahora, lo que no es común, o lo que también depende mucho de la madurez del equipo de defensa, es agarrar una policy ya existente y modificarla. ¿Sí? Yo podría modificar esta policy agregándole algún otro statement acá que me agregue la cantidad de permisos que tengo para ejecutar las cosas. Esa API call va a ser completamente distinta. Otra cosa que yo puedo hacer es agarrar una policy existente y crear una policy version, ¿sí? Si yo creo una policy version y uso y seteo a un usuario a usar esa policy version, también va a generar una API call que va a ser completamente diferente. No me quiero detener mucho en esto porque es bastante sencillo y creo que hay cosas un poco más jugosas para ver que tengo que mostrarle. Lo que me interesa que se lleven de acá es que la gran mayoría de los casos de uso de detección están pensados para API calls puntuales. Y hay bastantes caminos por izquierda y por derecha que nos permiten evitar esos casos de uso de detección, ¿sí? Un poquito de secretos. Tenemos esto que se llama Secrets Manager, Findings. Ok, sí me lo detectó. From external IP address. Perfecto. Fue detectado, no notificó. Bueno, vieron que lo iba a detectar esto, ¿no? Fíjense que me detectó que el backdoor de S2 estaba haciendo eh, que yo me conecte al backdoor S2 y que lo estoy ejecutando desde una IP que no está pensado, ¿sí? Este es un rol pensado para ser usado en una instancia. Entonces, bueno, tenemos un pequeño trigger de Garduti. Lo raro es porque no lo recibí en el Discord, pero lo vamos a debuguear después. Eh, yo puedo encontrar secretos básicamente en varios lados. El más común es Secrets Manager, ¿sí? Yo podría buscar en San Pablo. ¿Sí? GitHub Token, ¿sí? En las diferentes regiones eh, tienen diferentes secretos, ¿sí? Lo que nosotros podemos ir viendo y podemos levantarlos, ¿sí? Podemos agarrar y ver cuál es el secrets value y ver qué hay, ¿sí? Acá hay un access key, una secret access key, por ejemplo. De nuevo, si yo tengo permisos, puedo ver todo. El problema es conseguir permisos. Estas cosas, levantar secretos así de manera manual, Garduti lo va a detectar casi seguramente. Otro lugar donde yo podría ver los secretos es en las lambdas. Eh, entonces, por ejemplo, si yo tuviera mi Discord de integración, que quiero ver por qué falló mi Discord de integración, que no triggerió. eh, Dentro de las lambdas es muy probable que las personas dentro de la configuración guarden variables de entorno. Por ejemplo, acá está esta webhook de Discord de URL, que es la que debería generar la notificación. Fíjense, eh, con permisos es súper fácil de levantar. Es muy fácil levantar un script que recorra todo este tipo de componentes y trate de encontrar estas configuraciones. Otro lugar donde yo podría encontrar secretos es en instancia, en bucket S3 seguro, en los servidores los podría encontrar en lo que es el instance. Se me fue la palabra. Hay un script
que a nosotros nos permite ejecutar cuando corre el servidor, que se ve así. A ver, vamos a ir acá, vamos a hacer un launch instance. Y fíjense que acá abajo yo le puedo dar user data, ¿sí? Dentro del user data puedo encontrar inputs que use el servidor para poder ser a la hora de correr. Entonces, dentro del user data también puedo encontrar secretos. De nuevo, tenemos que tener en cuenta que lo que tiene que ver con Secrets Manager es bastante fácil de detectar por Garduti. Ahora, si yo fuera un atacante y quisiera deshabilitar Garduti, básicamente podría hacerlo de una manera muy sencilla, porque de nuevo, al final es todo permisos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un permiso de IAM donde no tiene la posibilidad de deshabilitar el detector, tranquilamente me puedo agregar esos permisos en caso de tener esa posibilidad. La mejor mecanismo de defensa que nosotros podemos tener es garantizar que los permisos de IAM no tengan permisos para modificarse a sí mismos, ni que tengan permisos para modificar todo lo que tenga que ver con Identity and Access Management. Lo que parece una trivialidad, pero no es para nada sencillo. Y muchas de las herramientas de control de postura lo que buscan es básicamente esto de decir, che, ¿cuál es la policy de administrador? Entonces, con una policy de administrador que diga asterisco, asterisco, sí, obvio, cualquiera. Pero yo tranquilamente podría tener una policy que me permita crear una policy version, como les mostraba hace un ratito, e ir agregándome los permisos detallados que necesito para ejecutar las cosas que hacen falta. Entonces, a ver si mi machetito, cómo venimos. Secretos. Bueno, perfecto. Ahora, otra cosa que nosotros podemos hacer es para evadir detección. De nuevo, les decía Garduti. Nosotros podemos ir a Garduti y si nosotros tenemos acceso a esto, podemos básicamente suspenderlo o deshabilitarlo. Lo que se los voy a mostrar acá en Ohio, para no, porque una cosa hermosa que tiene Garduti, bueno, se los voy a mostrar acá. Si yo deshabilito Garduti acá y lo vuelvo a habilitar, no hay más findings, ¿sí? Es como si hubiera reseteado la consola. O sea, eh, si nosotros no nos garantizamos de que los usuarios de IAM en AWS tengan un explicit deny para hacer esto, básicamente me resetearon todos los findings que pudiera haber encontrado el Garduti en sí. Si yo vengo a ver el CloudTrail y busco el Event History, vamos a buscar por username y es mi usuario. Fíjense que todavía no saltó ¿cómo se llama? El disable de Garduti, ¿sí? Ahora, esto es súper evidente y esto es casi seguro que un CIEM con capacidades va a estar monitoreando para detectar esta API call. Más allá de que pueda tener su demora, es fácil de detectar. Por eso es siempre importante que no se pueda hacer. Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer yo para que sea un poquito más elegante? Bueno, Garduti básicamente no sirve de nada si no puedo ver los findings, como me pasa a mí. Tipo, yo detecté el comportamiento con la instancia S2, pero no recibí la notificación. ¿Cómo se compone una arquitectura de notificación? Básicamente tenemos a Garduti, que genera el evento. Tenemos a una herramienta que se llama CloudWatch, que tiene reglas. Dentro de las reglas, vamos a ver que va a haber una creada que se llama Garduti Rule Test, ¿sí? Que esto,
cuando recibo un pattern que tiene que ver con Garduti, debería triggerear. Por alguna razón, no triggerió esta vez, ¿sí? No triggerió con el evento este que había detectado. Esta regla va a tener un target que va a ser mi función lambda. Y la función lambda lo que va a hacer es mandar el mensajito a Discord. A ver si... Porquería de text. A ver cómo es el detector ID. Si nosotros quisiéramos interponernos dentro de la comunicación de Garduti, podemos trabajar derecho con Garduti y deshabilitarlo, lo que es algo súper evidente y casi seguro que va a ser detectado, o podemos trabajar con los componentes que hacen al mecanismo de notificación de Garduti. Entonces, si nosotros tenemos privilegios para identificar cuál es la infraestructura que existe dentro dentro de la cuenta AWS, y sabemos que la arquitectura por lo general se compone de esa manera y tiene que haber sí o sí un... Voy a cerrar un poco todo esto. Entonces, si nosotros sabemos que está Garduti, que está CloudWatch para triggerearlo, y está la lambda para notificar, nosotros también tranquilamente podemos empezar a armar cosas sobre las reglas de la región. Sobre esta regla. Entonces, la regla va a hacer va a filtrar este patrón y nos va a identificar y detecta Garduti. Yo también tranquilamente podría agarrar la lambda y modificar la variable de entorno y que en vez de arruinar el webhook, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo arruino el webhook, la API call que va a existir va a ser una update lambda function, que es una API call súper normal y muy relacionada al ciclo de vida de desarrollo, pero a la vez Garduti, en vez de detectarnos, lo que va a hacer es, va a detectar, va a triggerear la regla y el finding nunca va a llegar, ¿sí? Fíjense que allí mostré el sample finding y a Discord no va a llegar nada, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa que se lleven ustedes es que dentro de lo que es la ejecución de técnicas para deshabilitar detecciones, no tanto pensar en el detector, sino también en cómo el equipo de defensa va a recibir esa detección. Si nosotros nos tomamos el tiempo de investigarlo, eh, nos va a permitir hacer todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, trabajar sobre la lambda, podemos trabajar sobre la regla, ¿sí? Podemos agarrar acá y podemos agarrar un event pattern y cambiar este event pattern para que haga algo que yo quiera. Por ejemplo, podría preguntarle a ChatGPT, new event pattern to not to show an IP, por ejemplo, ¿no? Entonces me va a dar un event pattern que me arme la regla donde yo le diga desde qué IP quiero que me bypassee. Entonces yo puedo agregar esta regla acá y automáticamente lo que va a hacer es notificar cualquier alerta que venga de Garduti, va a notificar menos los logs que vengan con la IP address que yo le pongo acá para bypassear. Entonces, la API call de modificación va a ser mucho más eh, disimulada, ¿sí? Los permisos que yo necesito para hacer esto no tienen nada que ver con Garduti. Es decir, si yo tuviera que agregarme permisos para hacer esto, me tengo que agregar permisos para modificar una regla de CloudWatch. No me tengo que poner un permiso para modificar Garduti. Entonces, yo con Garduti no tengo que hacer nada y automáticamente yo trabajo sobre la detección. Entonces,
Garduti me va a detectar, pero nadie se va a enterar. Otra cosa que podemos hacer, ya sí trabajando con Garduti, es armar suppression rules, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuviera este ejemplo y filtrara por, a ver dónde tengo el source IP, fíjense, a ver, private IP address, sí. Garduti me permite hacer una cosa que se llama suppression rules. Yo puedo agregar un filtro igual, ¿cómo era el private IP address? Public IP, acá está. Yo voy a hacer un filtro que me filtre todos los findings de la public IP igual, ¿sí? Entonces me va a mostrar todos los findings que tengan que ver con el public IP. Si yo creo una suppression rule y le vamos a poner de nombre Ecoparty Defense Evasion, ¿sí? Lo que va a hacer la suppression rule, fíjense, es un criterio para que no notifique en caso de que se machee ese evento. Automáticamente se guardan los eventos, se archivan, ¿sí? Y la particularidad es que desde el Management Console de Garduti no hay forma de ver las suppression rules. Entonces, si yo no me pongo a ver las suppression rules de manera programática, si el equipo de detección no está viendo de manera proactiva la creación de suppression rules, nunca se van a enterar de que yo armé una suppression rules para evitar que mi IP fuera detectada, que mi user agent sea detectado, que mi user sea detectado, ¿sí? Podemos probar con otro sample finding, a ver si lo detecta. No tendría que haber borrado los findings anteriores para poder mostrarlo mejor, pero básicamente yo si quisiera ver las rules, tengo que trabajar con el list filters. Tengo que tener en cuenta que cambió el detector. Acá y acá. Entonces, si yo vengo acá y uso list filters, fíjense que está la Ecoparty Defense Evasion Rule. Yo vengo a findings, sigo teniendo un solo finding. Yo lo que estoy corriendo acá, fíjense, es un create sample finding, que es como este que estoy creando acá. Yo debería recibir un segundo en caso de que no tuviera la rule. Es como si yo estuviera forzando la detección. Pero como esta regla está checando por esta IP, nunca va a generar un finding. El equipo de defensa no sabe que existe esta regla, no, a menos que esté proactivamente monitoreando la existencia de estas suppression rules. Por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado y también trabajar proactivamente desde el equipo de defensa para ver que no nos estén tratando de bypassear los controles de esta manera. En particular, si hay infostealer de este estilo que van a estar tratando de comunicarse. Entonces, si yo sé que este infostealer trabaja desde este AOC o que exfiltra todo a una cierta IP o a un cierto dominio, ¿sí? Y yo creo una suppression rule y me baso en Garduti para detectarme, estoy hasta las manos. Ahora, yo también tranquilamente podría borrar el suppression rule y no están más. Entonces, si yo ahora genero otro sample finding, debería triggerar. Bueno, eso con Garduti. ¿Qué me interesa que se lleven con esto? Bueno, primero que nada, Garduti es súper poderoso, pero no solamente tenemos que jardinizar Garduti, sino todo lo que está alrededor. Es súper importante que tengamos en cuenta todo lo que está alrededor, porque fíjense que
CloudWatch es súper vulnerable, la Lambda es súper vulnerable, y de nada me sirve a mí recibir notificaciones en Garduti que nadie esté mirando. El- en particular, si yo tengo múltiples cuentas. Nosotros estamos trabajando acá en una sola cuenta, es súper sencillo. Imagínense si tienen que trabajar con grandes cantidades, no sé, 100, 200 cuentas y están confiando en que todo va a estar siendo colectado en un solo lugar y de repente les rompen el componente que une la cuenta con su entorno de seguridad y de repente no se van a dar cuenta que están dejando de ver información de un lugar. Y esto todo a nosotros nos da tiempo y tiempo y tiempo para trabajar. Fíjense que todo lo que hicimos, lo único que detectó Garduti fue lo del servidor, y eso que hicimos un montón de cosas. Dentro de lo que es CloudTrail, de nuevo, podemos ver los diferentes eventos que se fueron haciendo. Fíjense, eh, Create Filter, ¿sí? Yo los desafío a que después busquen si hay algo, si en sus SIEMs tienen una caso de uso de detección para detectar esta API call, que es la suppression rule que hicimos en Garduti. Es muy probable que no lo tengan, ¿sí? Lo mismo que el put rule, ¿sí? Esto que acabo de hacer yo acá es lo que tiene que ver con la regla de CloudWatch para que me bypassee mi IP, ¿sí? Ese tipo de reglas eh, son API calls que son súper disimuladas. Y yo los hice por el web interface para que sea visible para ustedes. Si uno lo hiciera a nivel CLI, sería aún más disimulado porque no tendríamos todos estos logs de, de relleno que son parte del uso de la consola, ¿sí? Cosas importantes para entender en cuenta de CloudTrail. Nosotros vemos esto ahora en tiempo real en Event History, pero lo que esté llegando a los trails, ¿sí? Eh, va a demorar muchísimo más tiempo. Me recolgué el chat, a ver qué. Siempre es CLI, pues. Y en lo posible, a mí me gusta más. Si volvemos a CloudTrail, fíjense si venimos a ver los logs, de nuevo está por región. Acá tenemos todas las cosas que se fueron generando hoy. Difícil, eh, difícil que el defensor lo levante de acá. Sí o sí, esto tiene que estar integrado con un SIEM o con un Data Lake o con lo que sea. Ahora, de nuevo, ¿cómo se integra un SIEM con el CloudTrail? Por lo general tiene un usuario que levanta la información que está dentro de este bucket sin importar lo que sea. Lo levanta. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si somos malos, malos, malos? Bueno, el bucket de CloudTrail no deja de ser un bucket normal, donde lo que nosotros podemos hacer es ir a permisos y fíjense lo que dice la policy del bucket. La policy del bucket no es una policy de IAM, sino que lo que dice es quién puede hacer qué por sobre el bucket. Fíjense que esto es un getBucketACL, que decir, che, ¿qué puede hacer? Quiere decir que esta entidad, CloudTrail, puede ver el access control list, es decir, esto del bucket. Yo acá tranquilamente podría cambiar a Garduti, ¿sí? Garduti tiene que ser un principal habilitado, y acá podría cambiar a Garduti, ¿sí? Entonces, y esta interacción es un put object. ¿Qué quiere decir que es un put object? Que es el permiso que le da el bucket a CloudTrail para poder guardar los logs en sí mismo. Si yo hago este cambio, inmediatamente después no van a entrar más logs acá, porque CloudTrail no va a tener más permisos para guardar cosas. Si nosotros nos fijamos, 2026 va a ser el último log, y
y yo lo que estoy haciendo es evitando que el log llegue. Ahora, yo haciendo este cambio, también evito que el SIEM reciba los logs, porque el SIEM solamente va a recibir lo que esté llegando acá. Entonces, el proceso de debugging de un equipo de ingeniería va a ser horriblemente feo. ¿Por qué? Porque van a ir al SIEM, no van a recibir los logs. Hay que ver cuánto tiempo tiene que estar sin recibir logs para que el SIEM triggeree una alarma. ¿Sí? A ver si Gaduti me detectó algo de eso. No, seguimos flama. Entonces, el SIEM va a detectar que no recibió logs a las 2 horas, por ejemplo. Una vez que detecte que no recibió logs, van a ir a revisar la integración. La integración va a estar genial. Van a ir a querer generar logs, no van a poder. Ese proceso de debugging les va a llevar tiempo, no es una alerta crítica. Y lo que nosotros podemos hacer es seguir trabajando sabiendo que los logs no se van a generar acá y que no van a llegar al 100. Sí van a llegar al event history, ¿sí? Pero también tranquilamente nosotros podemos evitar esto por una pequeña ventana de tiempo, después restablecerlo y seguir trabajando sin problemas, donde nosotros lo que hicimos fue evitar que se loguee esa porción. La gran mayoría de los incidentes se detectan mucho tiempo adelante, no se detectan de manera inmediata, en particular estamos ganando persistencia. Entonces, si se dan cuenta que tuvieron un problema 3 meses después, los logs de Event History no van a funcionar más y los logs de CloudTrail no van a estar. Y esa ventana de tiempo de 15 minutos sin logs, en particular si ellos están juntando los logs de diferentes cuentas o de diferentes regiones, no lo van a identificar. ¿Por qué? Porque los logs que yo estoy frenando van a estar frenándose desde CloudTrail, ¿sí? Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si esto está pasando? CloudTrail lo detecta, ¿sí? No genera una alarma, pero lo detecta. Si yo vengo acá al dashboard y veo si esto puede y quiere, bueno, me quiere mostrar los trails. Fíjense que dice Bucket Access Deny, Fix Policy, ¿sí? O sea que CloudTrail me lo identifica. Lo que pasa es que no me lo alerta, no me lo notifica, no me lo dice de ninguna manera. Entonces, si yo no estoy activamente monitoreando el estado de mis trails, bueno, es muy probable que pueda quedarme sin los logs y el atacante pueda seguir bypassando y hacer todo lo que tenga que hacer sin ser detectado. Lo bueno es que nos ofrece la posibilidad de fixear la policy, lo que nos ahorra un montón de debugging y ya vuelve a loguear normalmente sin problemas. Otras cosas que nosotros podemos hacer, nosotros podemos, como imaginación y como idea, les digo, nosotros podemos evitar el acceso a la entidad, es decir, si el SIEM tiene un usuario para levantar los logs, yo puedo agregarle a ese usuario una policy que evite acceso a los logs, entonces de esa manera también le corto el acceso. Podemos evitar que acceda a los logs de un día en particular. Eh, Nada, hasta ahí después todo lo que dé nuestra imaginación que podemos trabajar con estos componentes que les mostraba, tanto con la arquitectura que lleva para construir una integración, como con las entidades de IAM, con los buckets de S3 y todo lo que haga eh, falta. ¿Sí? Desde el punto de vista de Event History, si yo quiero ponerme en grosero, yo también puedo agregar una policy de IAM a los usuarios que les evite el acceso a Event History, lo que va a darles error cuando quieran ver esto, ¿sí? Y de esa manera nosotros nos garantizamos que por lo menos en el momento del ataque no puedan visualizar estos logs con los que yo les estoy mostrando todos los ataques que venimos haciendo. Vi que hay un par de mensajes en el chat, no sé cómo venimos. Alarma, todo está bien, Homero. Bueno, hay herramientas como Wiz que se hicieron súper famosas con la alarma, todo está bien, porque
Porque hay tantas cosas que uno puede cambiar y tantas cosas que uno tiene que estar monitoreando que a veces se hace re difícil y nosotros vamos a lo grosero, a lo evidente, decir, che, bueno, me deshabilitaron el Guarduty, esa alerta la tenemos todos. Bueno, ok, ¿qué pasa si me deshabilitaron la notificación? ¿O qué pasa si soy yo el que perdió acceso y no Guarduty en sí mismo? Entonces, a veces pensando un poquito fuera de la caja, podemos hacer cosas bastante más complejas. Bueno, hasta acá me vienen siguiendo bien. ¿Cómo venimos con el tiempo? Me queda una demo más para mostrarles y pasamos a las preguntas. Les quiero mostrar cómo funciona un ransomware en S3. Vamos a ver eh, un poquito de esto, bueno, demo 100% en vivo como todo, así que vamos a ver si nos funciona como corresponde. Vamos a ver ransom. Acá. Yo acá tengo un paquete S3 con una imagen, ¿sí? Esto es una imagen que es pública, entiendo que la deberían poder ver todos está pensada para ser pública, ¿sí? Ahora, perfecto. Bueno, ahora, un bucket S3 no deja de ser un objeto, un storage de objetos. Y vieron que yo les dije que si, si yo tengo permisos, puedo hacer todo esto que hice antes y más. Pero para cerrar, vamos a cerrar con el ransomware, más que nada porque me parece que hace a lo que está pasando ahora en el mundo y me gusta que sea actual, ¿sí? Pero tranquilamente podría usar algo como es el AWS Nuke, si yo quisiera hacer desastre de verdad. AWS Nuke permite destruir una cuenta de AWS entera, ¿sí? O sea, borra todos los recursos. Nosotros lo vimos en la realidad, nos lo estaban haciendo en un cliente y fue bastante de miedo porque destruye todo y hay que encontrarlo cuando está destruyendo todo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a correr este ransomware que básicamente con los permisos, ¿sí? Va a trabajar sobre la cuenta y va a hacer algunas cuestiones básicas. Primero va a setear clientes de S3 y de KMS, S3 para interactuar con el bucket, KMS es el servicio de AWS que me permite a mí encriptar. Después va a crear una KMS policy. La policy de KMS va a tener un owner y el owner es el usuario de ransomware, ¿sí? Entonces, si el único que va a poder interactuar con esta policy va a ser el usuario de ransomware. Ni siquiera los usuarios admin, ni root, ni nada va a poder interactuar con esta llave de encriptación si no es por este usuario de ransomware, que es lo que después uno tiene que encontrar, ¿sí? Va a crear la llave de KMS con la data que le pasamos y va a empezar a interactuar con los objetos de S3. Va a listar todos los objetos del bucket, los va a bajar, ¿sí? Y después los va a volver a subir con la llave de KMS que le pasamos. Y después va a proceder a eliminar todos los rastros. Vamos a correrlo y después les explico bien cómo se ve. Si yo vengo acá, ransom test, fíjense que yo tengo mi ransomware y el ransom note. Y si esto funciona y todo sale bien, crea la llave KMS, baja el objeto, los encripta, los vuelve a subir y borra el usuario, ¿sí? Entonces, si yo acá hago un ls, fíjense que tengo la imagen de las salinas bajada, ¿sí? Y ahora, si yo quiero ver la foto, y esto me lo permite, y todo sale bien, y no me falla. Dale, tú puedes. ¿Alguno con mejor internet?
El versioning de S3 te salvaría del ataque, sí. Ya no sale la imagen. José, ¿te anda mejor a vos la internet que a mí? Ahí está, miren, fíjense. ¿Ven? Invite Server Side Encryption KMS, ¿sí? La imagen ya no se puede ver, ¿sí? Lo abro en incógnito porque si lo abro acá puede ser que me la guarde la caché. Ven, yo la tengo callada, ¿no? Pero, pero básicamente la imagen nueva, eh, está acá, ¿sí? Y fíjense que acá dice encryption type, server side encryption, KMS key, ¿sí? Y yo, administrator access, no tengo permisos para ver los checksums. Y si yo quisiera ir a ver la llave de KMS, eh, me empieza a tirar estos errores. ¿Por qué? Porque no estoy autorizado a ver la llave, porque esa llave solamente la puede ver el usuario ransomware test. Lo que es un peligro, porque yo tengo que lograr llegar a ransomware test. Entonces, si yo identificara este ransomware, es decir, si yo empezara a ver objetos dentro de mi tenant de AWS encriptados, lo primero que diría, uy, bueno, voy a Event History, ¿sí? Voy a CloudTrail. El problema de CloudTrail es que a mí me va a grabar, fíjense, ransom test. Este es el usuario que estuvo ejecutando el ataque. Fíjense las API calls que podemos ver nomás. Vamos a ver. De add filter last 30 minutes. Estas son las únicas 3 API calls que este ransomware dejó. Create key, put key policy y generate data key. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bucket S3 contra el que interactué y CloudTrail no tiene habilitado lo que se llama data events. Es decir que la Event History loguea la data contra el bucket S3, pero no loguea la data contra los objetos que están adentro del bucket S3. Entonces, si yo no tengo CloudTrail habilitado, ¿sí? Con testar, con la particularidad de habilitar los data events, ¿sí? Y qué es lo que está acá. Y dentro de los data events, identificar el bucket S3 y los objetos. Si yo no tengo esta precaución, nunca me voy a enterar que hay algo que me está encriptando los objetos adentro de mi bucket S3. Nunca lo voy a ver dentro de CloudTrail ni dentro de acá. Y a pesar de que lo tenga habilitado, siempre voy a trabajar con esos 15 minutos de demora. Entonces, si yo no tengo un hardening adecuado, voy a tener, como empezamos, los 15 minutos de demora de CloudTrail, lo que tarda en ser mandado al CIEM, lo que tarda en ser detectado por el equipo de defensa y lo que tarda en investigar y responder. Siempre y cuando el atacante no me haya hecho, como hicimos nosotros, de cambiarme la bucket policy del bucket S3. Garduti no lo detectó, y así lo hubiera detectado, yo podría haber hecho una suppression rule identificando el usuario ransom test, por ejemplo, user name, podría ser una suppression rule igual ransom test, y, y de nuevo, si yo tengo la suppression rule, tengo desvío los logs de CloudTrail, corro el ransomware y no lo van a detectar. Muy probablemente nunca lo van a detectar. Entonces, para cerrar, eh, más allá de todo lo que vimos de ataque, me parece que lo más importante de todo es que tengamos súper, súper, súper en cuenta lo que tiene que ver con el hardening, ¿sí? La alarma, todo está bien, me parece la mejor metáfora que escuché, pero tenemos que ser súper conscientes de eso. No hagamos hardening pensando en lo que un atacante tradicional haría, hagamos un hardening pensando en cuál sería el edge case y decir, che, pará, cada componente de la cadena tiene que ser tan duro como la cadena en sí. Si yo tengo controles sobre Garduti, tengo que tener controles sobre IAM que relacionen con Garduti. Tengo que tener controles
sobre las reglas de CloudWatch, sobre las lambdas. Ninguna parte de nuestro esquema de defensa y de detección tiene que estar tan vulnerable que pueda ser deshabilitado sin ser detectado, ¿no? Eh, a ver, bueno, terrible, miedo, bueno, no, bueno. Para mitigar esto podríamos crear una CCP que solo permita crear KMS keys desde la cuenta root o de cierto grupo de IAM. Sí, vos con SCPs podés hacer muchos controles que limiten la gestión general de la cuenta. El problema de las SCPs es que tenés un número ultra limitado para hacerlo. También vos podés trabajar con Control Tower y empezar a limitar a fondo a Manuel Daniel le hablo. Eh, Podés trabajar con Control Tower y prohibir que se usen servicios que vos no usás. Entonces vos dices, si yo no uso KMS, bloquealo. Si yo no uso Lambda, bloquealo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo que está fuera de tu stack tecnológico, deshabilitarlo y sobre eso sí usar SSPs para que no te modifiquen. También puedes usar config para tracear cambios y hacer rollbacks de los cambios. Hay varias cosas que se pueden hacer para prevenir, pero bueno, ya eso va más a un curso de hardening de AWS. Garduti sí trabaja, pero el problema es que tenemos que tener en cuenta el costo-beneficio de la tool. Es una herramienta que nosotros habilitamos por un clic y que nos da un montón de beneficios. O sea, es algo que está zarpado. El problema es que también tenemos que tener en cuenta que no cubre todo. Es una herramienta que nos dan por un clic y que carece de nuestro contexto, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo habilitado, hay que tenerle confianza, pero tenemos que saber cuáles son los diferentes ataques que nos pueden pasar y generar hardening y detección eh, para darle una mano a Garduti, porque si no, solo no puede hacer nada. Pero un tema de numeración, tiene las cosas monitorizadas. Por ejemplo, buscamos buckets públicos. Tarea más de parte de la configuración de la VPC. Bueno, lo que es reconocimiento, Martín, eh, es súper interesante. Vos podés hacer reconocimiento. Hay componentes públicos como los buckets que mencionás que tienen un componente que está siempre, siempre, siempre público. A ver, un segundito que te muestro. Ransom. Acá. Si nosotros vemos las propiedades del bucket, el bucket tiene siempre una URI pública. ¿Sí? Fíjense, una URL pública o el access point, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo dónde estaba. Pero todos los buckets tienen una URL pública y vos podés construir esa URL pública. Entonces vos podés enumerarlo desde afuera con wordlist, por ejemplo, si quisieras. Es un laburo. También puedes usar Google Docs o Shodan y puedes hacer una query que identifique buckets públicos. También depende si vos estás trabajando contra por ejemplo, para testear tu empresa, es mucho más fácil hacer un wordlist que si estás buscando una empresa random. O, por ejemplo, si vos supieras cuál es el name convention para creación de buckets de tu empresa, bueno, puedes hacer un wordlist y fijarte cuáles están públicos. Si vos tenés permisos de IAM, podés validar esta parte de acá, que es si tiene el block public access, es decir, si todos tus buckets están bloqueados para que puedan ser accedidos desde Internet, ¿sí? Después, lo que tiene que ver con VPC ya es a nivel networking específico de los servidores, entonces ya ahí trabajas con networking tradicional. Entonces, si vos tenés un servidor con un security group exponiendo el 22 a Internet, lo podés analizar desde el assessment de security groups, ¿sí? Y config es carísimo, man. Es carísimo config. Eh, Sí, y bueno, sí, Martín, hay que jardinizar, hay que jardinizar. Lo que tiene de bueno es que es medio. No, no es tan fácil encadenar todo esto, ¿no? Tengan en cuenta que esto es un entorno vulnerable creado para mostrarles a ustedes cuáles son los diferentes vectores. No es tan trivial. Eh, ¿Qué hicieron esa vez que les entró el ransom?
Eh, No, no, lo peor, el ransom fue sencillo porque el ransom pensá que se acota a los buckets de S3. Entonces, si me comprometes el bucket de S3, bueno, después podemos trabajar en que no haya información sensible ahí. El AWS Nuke destruyó todo, las VPC, los Transit Gateway, los servidores, los usuarios de IAM, todo, 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 todo. Fue nefasto, era una máquina de comer porquería dentro de la cuenta. Eso sí dio miedo. Y encima lo estaban ejecutando desde el usuario root, así que fue más difícil de parar. Pero bueno, fue divertido porque era algo nuevo. Pero bueno, eso es más o menos lo que tenía para mostrarles. No sé si hay alguna otra pregunta. Es buena. La verdad que no conozco. Debe haber, seguro. Sé que hay entornos de pentesting de AWS, seguro. Pero yo todo esto lo tengo armado con Terraform, así que tranquilamente lo podría compartir. Federico Blayota. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Y si no, bueno, como dijo Santi, lo buscan por LinkedIn. Así que, bueno, gracias Santi por toda la data. Gracias a todos los que se conectaron. Me encanta que hayan referencias de los Simpsons. Parece que hay muchos millennials por ahí. Bueno, en estos días, mañana quizás ya lo podemos subir a YouTube y les enviamos los certificados. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, no sé, Santi, si quieres también No, despedir a la gracias. gente. No, no, muchas gracias por el tiempo, por quedarse conmigo 2 horas. Nada, hubiera estado, o sea, me encanta la dinámica y es increíble, no sé, hablar con 130 personas a la vez me parece una locura para mí. Eh, la dinámica presencial me parece que tiene eso de que se puede interactuar mucho más, pero bueno, es Igual están ese. reactivos ahí en No, el re, chat, re, estuvieron prestando mucha súper, atención. súper, súper, súper activos, lo que está súper bueno. Así que bueno, nada, igual si nos cruzamos en algún lado, avísenme y charlemos, que nada, siempre a disposición. Y Santi además da trainings, así que estén también muy atentos. Así que bueno, gracias y los dejamos y no sé si vamos con el videíto de nuevo de cierre. Así que bueno, gracias. Joya, gracias, Orne, gracias.